aplauso al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Aleluya. Puede sentarse, chicas hermosas. Dios las bendiga a cada una de ustedes. Estamos felices, ¿verdad?, de podernos reunir una vez más, ¿verdad? Sabemos que el Señor se sigue glorificando en nuestras vidas. El Señor se sigue manifestando de manera muy especial. Quiero darle la más cordial bienvenida a cada una de ustedes, ¿verdad? Gracias a Dios porque tenemos siempre el reunirnos cada martes, ¿verdad? El Señor nos lo ha permitido por 11 años ya. Así que cada martes hemos suspendido con los dedos de estas manos, podemos contar las veces que se ha suspendido las damas en 11 años, amadas, ¿eh? Es muy raro que suspendamos. El Señor nos ha permitido reunirnos y damos gracias a Dios. Muchachas, solamente recordarles que el próximo viernes 15 de septiembre, estaremos festejando aquí en este salón de usos múltiples, ¿verdad? Una noche de parejas, de matrimonios, en donde va a estar con nosotros nuestro hermano nuevamente Nacho Galindo, y él va a estar hablando y testificando, ¿verdad?, cómo él salió adelante en medio de su situación matrimonial, porque cuando él estaba en el mundo, ¿verdad?, perdido, sin Dios, sin consuelo, en las drogas, en el alcohol, en la fiesta, en la pachanga, en los compadres, pues su casa se estaba desmoronando, ¿verdad? Y Dios viene a su vida, ¿verdad?, y entra primeramente a su matrimonio, porque estaban al punto del quiebre ya, ¿verdad? Y él va a contar y va a testificar cómo el Señor entra en su vida ordenándolo todo. Así que próximo viernes 8 de la noche, es gratuito. Aquí estaremos, ¿verdad? Venga, tenemos una cena rica, tenemos una noche mexicana muy bonita. Y pedirles, amadas, me han pedido mujeres que quieren venir 2 mujeres. No, hermanas, el día que empiezan a venir las mujeres en la reunión de matrimonios, se empiezan a deshacer las parejas. Por favor, ya estuvo él en el domingo y esto es parejas, hermanas. No pueden venir 2 mujeres que queremos oírlo. Ya estuvo el domingo y lo pueden escuchar en el Facebook. Miren, hermanas, es que llega un momento que se desequilibra. Entonces es para parejas, porque el mensaje es para parejas. Se lo quiero pedir en ese sentido, ¿verdad? Porque me da pena decirles que vamos a enfocarnos al matrimonio. Miren, amadas, usted sabe cómo el varón es difícil para que escuche el evangelio. Y no queremos que llegue un varón y estén sentadas 2 mujeres y él no sepa dónde sentarse. Amén. Vamos a echarle ganas a que asistan las parejas, ¿verdad? Y que el varón oiga el mensaje, porque nuestro hermano Nacho Galindo pues sí es muy enfático, ¿verdad? Y habla de la importancia de entregarse a Dios. Así que a él les pido esa disculpa, ¿verdad? Va a ser solo para parejas, ¿verdad? Buscando que el Señor toque sobre todo a nuestros hombres, ¿verdad?, a nuestros varones, y que esa mujer que se esforzó tanto en traer a su cónyuge, a su compañero, pueda el Señor tocarlo. ¿Estamos de acuerdo, muchachas? Todavía me aman, ¿verdad? Solamente vamos a echarle ganas en esta noche del próximo viernes, si el Señor nos lo permite. Así es que estamos contentos por ello, celebrando nuestras fiestas patrias, ¿verdad? Este mes del mes de la patria. Así que amamos nuestra tierra, amamos nuestro pueblo bendito, porque tenemos un gran país, ¿verdad? Que ama su tierra, ama el pueblo de Dios. El pueblo mexicano es un gran pueblo, amén. Así que damos gracias a Dios. Y bueno, chicas, vamos al estudio de la palabra y damos gracias a Dios. Mire, mirando yo acerca de la oración de Esdras, podía yo meditar, queridas, cómo el Dios que tenemos es un Dios que liberta. ¿Cuántos saben que nuestro Padre Yahvé, nuestro Padre Jehová, es Dios que se complace en dar libertad? Y esto es importante, porque vemos a Dios siempre interviniendo a favor de los seres humanos para provocar liberación. Dios nos liberta, Dios ama libertar a su pueblo, romper las cadenas, romper las estructuras. Tenemos un Dios maravilloso, Dios poderoso, el más alto del más alto, el Adonai. Él es el Señor, Él es nuestro Yahvé. Dice que Él es Jehová de los ejércitos, Yahvé de los ejércitos. Él es guerrero y Él lucha, y Él es Dios que liberta a su pueblo. Así que desde entrada, sí, amén, usted puede ver que Él es el corazón de nuestro Dios. Es Dios que hace libre al hombre.
Si el Hijo te liberta, dice la palabra, tú serás verdaderamente libre. Y ahí que empieza, amadas, el mirar el corazón de nuestro Padre, que Él desea hacernos libres. Él desea sanar, Él desea restaurar. Yo quiero que usted tenga muy claro, que sepa que el corazón de nuestro Dios es Dios generoso, bueno en grande manera, Dios justo y que quiere lo mejor para sus hijos. Así que vamos a iniciar mirando, ¿verdad? En el libro de Esdras. Yo quiero que busque el libro de Esdras, ¿verdad? Que está en el Antiguo Testamento. Yo quiero que usted póngale ahí una pluma. Amada, yo sé que usted busca los versículos en el celular, pero yo soy partidaria de tener Biblia y subrayar. Le voy a decir por qué, porque usted puede poner notitas ahí. Le puede poner al versículo, nota esto y aquí y allá. Yo, la verdad, a mí me sigue gustando la antigua forma, ¿verdad? De marcar los textos, de poner anotaciones, porque a la hora que estoy leyendo, ¿verdad? El Señor me sigue hablando a través de los versículos. Entonces yo le animo a que usted se compre su cajita de colores, de todos colores, bonitos colores, para ponerle notas a la Biblia. Cuando se la acabe de leer, cómprese otra muy padre de estudio y vuelva a comenzar nuevamente subrayando. Es un deleite de veras, amados, mirar la palabra, estudiarla. Y en el libro de Esdras, amados, miraba yo a ese Dios que liberta. Mirando la oración de este hombre, me conmovió, amadas, porque en estos últimos días Dios me ha hablado y ha estado usando siervos de Dios para hablarnos en cuanto al orden de Dios. Miren, amadas, cuando viene la gloria del Señor, el Señor comienza a hablarte a tu corazón y te empieza a decir: ordena tu casa, ordena tu vida, ordena tus prioridades. Cuando el Señor va a visitar una vida, empieza Dios a incitarnos al orden. Amén. Empieza Dios a presionarnos al orden. Ordena tus motivos, ordena tus pensamientos, hasta incluso a muchos de nosotros ordena cómo comes, ordena cómo duermes, ordena tus tiempos de oración. Entonces, cuando nosotros ordenamos nuestra vida, diga: bajará su gloria, porque el que ordena su vida, amados, le va a visitar el Señor. Eso es un hecho. Y cuando el Señor comienza a ver a una mujer que dice: Señor, voy a hacer orden en mi casa, y comienza desde tirar, además, ¿cuántas han hecho orden en casa y te asombras de lo que guardaste? Y de cosas que dices tú: ¿qué cosa es esta tan fea, amadas, que estaba en mi casa? ¿Dónde y en qué momento guardé esto que no le agrada a Dios? Es increíble. Pero cuando nosotros hacemos una limpieza general en casa, sale, pero sí, montonal de cosas que dices tú: yo no sé cómo tenía yo esto aquí. Entonces, ordenar la casa, limpiar, tirar lo que se tiene que tirar, es correcto, amados. Y hágalo con regularidad. No guarde cosas, amados, no guarde cosas. En ocasiones somos almacenistas de todo. El otro día le decía a mi papá, porque si compra, ¿cuántas de aquí coleccionan las botellas de coca o de refresco grande de plástico? Ay, qué bueno, hermanas, porque mi papá guarda todo. Y llego yo tirando todo, hermanas. ¿Para qué? Las hago y va a la basura. No, es que me puede servir para algo, mija, me dice. Pues mientras no sabemos, vamos a la basura. Es increíble lo que podemos almacenar, ¿verdad? Y así, amadas, cuando almacenamos cosas como cosas desechables como esas, es muy, muy seguro que hay otras cosas que se han almacenado en la vida de una mujer y en la vida de un hombre. Entonces, tenga como una tarea, como una dinámica, el estar desechando cosas que no tenemos que tener, porque en ese desechar, amadas, mantenemos nuestra casa limpia, mantenemos nuestra vida limpia. El desechar constantemente pensamientos y sentimientos nos permite estar abierto a la propuesta del cielo. Pero a veces estamos tan llenas de cosas del pasado, cosas que no sirven, pero los tengo que guardar, los tengo que almacenar. Y aquello hace que se haga una reunión, un cúmulo de cosas que solamente va a traer polvo,
solamente va a traer, va a ocupar un espacio que no debe ocupar. Y bueno, son cosas que no debemos hacer. Trate, amadas, en este tiempo yo creo que Dios nos está moviendo a muchas de nosotras. Y dice, ordena tu casa porque te voy a visitar. Ordena tu casa, ordena tu vida porque viene la visitación, queridas. Y una forma de comenzar a prepararnos para esa visitación es comenzar a ordenar mi casa, comenzar a ordenar mi vida. Y viendo la oración de Esdras, comencé leyendo el libro de Esdras, que son poquitos, ¿cómo se llama? Capítulos, yo le voy a decir, son 10 capítulos de Esdras, ¿verdad? Que usted se los puede leer rápidamente solamente, pero nos vamos a enfocar en un punto, porque mi corazón se iba a mirar exactamente lo que Dios quería en este tiempo. Yo quiero que ponga atención. Yo quiero que usted vea el trasfondo que tenemos en el libro de Esdras. En el libro de Esdras había sucedido algo muy tremendo, y esto es algo que hoy vamos a sacar lo más precioso de esta enseñanza. El pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia. Ya se lo había profetizado Jeremías, y le había dicho al pueblo de Israel, ¿verdad? Déjense llevar cautivos a Babilonia, y fueron llevados cautivos el pueblo de Israel a ese lugar por 70 años. Están en el cautiverio, y estando en el cautiverio, el Dios de la gloria, que no olvida a sus hijos amados, que no olvida a su pueblo, comienza a levantar profetas, comienza a levantar voceros para que se restaure nuevamente la adoración del templo. Yo quiero que usted sepa, queridas, que construir un templo en el pueblo de Israel no implicaba solamente un lugar de adoración. En el templo se hacía todo. En el templo era hospital, en el templo era el lugar de juicio, ahí se trataban asuntos legales, ahí estaba el Sanedrín. Todo, amada, se hacía en el templo. No era nada más levantar un cuartucho, un lugar ahí, no. Era el lugar de culto a Dios, el lugar de adoración, pero era un lugar muy importante donde todo se trataba en el templo. Por eso para el pueblo de Israel, para el judío, levantar y edificar un templo representaba muchísimo más que solamente ir al servicio, al culto. ¿Estamos de acuerdo? Así que el pueblo de Israel se encuentra cautivo. Y yo pensaba, queridos, porque comienza y vamos a estar mirando qué sucede cuando el pueblo de Israel queda cautivo. El pueblo de Israel es llevado a Babilonia, y en esa cautividad ellos caen en otras ataduras que Dios en muchas maneras les había hablado. Dios siempre estuvo batallando con su pueblo, porque el pueblo de Israel iba a la gloria de Dios con ellos, pero ellos siempre pecando. Una de las cosas que a Dios le molestaba mucho es que el pueblo de Israel tomaba los dioses paganos y los adoraba. Y nuestro Dios, amado Jehová, decía: yo soy tu Dios, yo soy tu Padre. ¿Por qué tienes que estar adorando dioses de las naciones donde vas caminando? Dios era celoso en ese sentido. Toda la vida, amados, Dios batalló con un pueblo rebelde, obstinado, testarudo. Y llegó un momento, amados, que viene y levanta a un profeta, el profeta llorón, que le llama Jeremías, porque lloraba. Jeremías lo levanta a Dios y dile a mi pueblo que lo castigo, porque no ha obedecido, le voy a permitir que vaya cautivo a Babilonia. Cuando se lo llevan a todo el pueblo cautivo a Babilonia, se meten en esos lugares y ellos comienzan a relacionarse, el pueblo de Israel, con las mujeres de Babilonia. Y vamos a estar mirando cómo Dios saca al pueblo de Israel del cautiverio, cómo mueve Dios para restaurar la adoración, cómo mueve Dios profetas y al rey para edificar templo. Y todavía un paso más, porque después de Esdras le siguió otro hombre de Dios, que era Nehemías, porque había que edificar 3 cosas: el templo para la adoración, ¿sí? El templo para que el pueblo vaya y adore al Dios vivo. Y otro punto que era algo verdaderamente un problema, era que había que edificar los muros alrededor de la ciudad.
Para ellos, amados, imagínese usted que nosotros aquí recibimos a nuestros hermanos menonitas, ¿verdad? A los menonitas. Imagínense que les damos un área de Cuauhtémoc y ellos ponen una bardota. Ahí ellos encerraditos. Y dicen, oye, pues ya te dimos aquí tierra y tú ¿por qué te encierras, no? Entonces, esto fue un problema. Vamos a estar viendo cómo el pueblo de Israel no solamente había que edificar el templo para que se restaurara la adoración al verdadero Dios, sino además, amados, cuando se comienza a edificar el muro alrededor de Jerusalén, el caos que se viene porque hubo mucha oposición. Y entrando en esto, hermanas queridas, pensaba yo que el Señor, la primer predicación que Jesús habló, nos lo registra ahí en el Evangelio. Yo quiero que vea Isaías, ahorita mismo, Isaías, dice capítulo 61. El Señor comienza leyendo este pasaje y dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, dice el versículo 1. ¿Por qué? Porque me ungió Jehová. Este es el primer mensaje que Jesús lee. ¿Me ha enviado a qué? A predicar las buenas nuevas. ¿A quién? A los que están abatidos, a los que están tristes, a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, que se les abra la cárcel. Fíjese bien. Y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los que están enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia y plantíos de Jehová. Este es el primer mensaje, queridas, que Jesús comienza. Este pasaje lo lee y dice: yo vine a dar libertad al cautivo. El pueblo de Israel se encuentra en Babilonia, queridos. El pueblo de Israel se encuentra en cárcel. Y lo primero que vemos, amadas, cuando una persona está en cárcel, es que ve las condiciones de la cárcel donde está prisionero. Esto es muy importante. ¿Qué es estar en cárcel? Una persona puede estar en cárcel cuando está deprimida. Puede estar prisionera en un pozo de desesperación, en un lodo cenagoso, como habla el Salmo 40. Puede estar una persona en el valle de la sombra y de la muerte. Puede estar perdido en la tierra de la nada, en la tierra, en un desierto, en una zona de aridez. Cuando una persona está en cárcel, amados, la condición de su cárcel es lo único que ve. Esto significa que cuando una persona sufrió un desprecio y es maltratada, su vida cae en cárcel. Al caer en cárcel, la condición de la cárcel es lo que ella ve y va a decir: qué triste es mi vida, soy una despreciada, no sirvo para nada, porque solamente lo que miran sus ojos es la cárcel. Si hay, mis amados, una cárcel de violencia, eso es lo que mira. ¿Qué sucede cuando un joven, una jovencita fue abusada? Su condición de agresión la metió en cárcel. Y esa persona siempre está hablando: me violaron, me lastimaron, me golpearon. Y dice: esto, ahí viene la persona otra vez con la cantaleta. Te la ha contado 20 años y lo vuelve a contar y vuelve a llorar. ¿Por qué, amadas? Porque está en cárcel. Y para esa persona, amados, lo que ella está mirando es esa cárcel. La agresión, la violencia, el desprecio, la deshonra. Y vuelve a hablar otra vez de la situación de su cárcel. Y esto es muy importante, porque Dios viene a traer libertad al cautivo. Dice que el Señor viene a decirles a los presos: salgan. Viene a pregonar: hoy se abrió la cárcel, es el tiempo de salir. Porque, amadas, pregonar viene de decirle al preso que ya está abierta la celda, que solamente tienes que salir. Hay personas que ya se abrió la celda, pero todavía no salen de cárcel. Y hay que levantarse, amadas, y decir: ya se abrió la cárcel. Cristo hizo la obra en la cruz del Calvario. Se abrió esa celda y ahora dice: pregónale y dile: sal de la cárcel. Así que, mis amadas, mirando al pueblo de Israel que estaba cautivo en Babilonia, Dios ve en el pueblo de Israel la condición del pueblo.
La gente que está en cárcel no ve claramente. Le estás diciendo: mira, amiga querida, no te pongas así, amiga, mira, Dios te ama, esto. Y la persona vuelve a la amargura, vuelve a la tristeza. Si tuvo una pérdida, una ausencia, si está bajo un fracaso, una situación económico, matrimonial, la situación que está viviendo es todo lo que ve. Por eso, queridos, necesitamos ayudar a las personas a que salgan de cárcel, ¿verdad? Necesitamos. Te distorsiona una realidad. Una persona deprimida considera que en su vida ya no tiene sentido y termina acabando con su vida. Porque la condición del pozo desesperado, del lodo cenagoso, lleva a esa persona a mirar en una forma derrotista. No hay nada para mi vida, Dios no tiene propósito, mi vida no sirve para nada, soy un estorbo para mis hijos, y empieza una actitud derrotista, producto de esa cárcel. Una mujer que está en cárcel, un hombre que está en cárcel, tiene una visión distorsionada de la realidad. Biblia para demostrar. ¿Usted recuerda a Juan Bautista? Oiga, vea Juan Bautista, precioso. Dice, Jesús dijo que no había nacido de mujer un profeta más grande que Juan Bautista. Pero fíjese, mi niña hermosa, cómo Juan Bautista tuvo la experiencia de ver la paloma que bajó sobre Jesús y le dijo, oyó, tronó desde los cielos la voz del cielo que le dijo: este es mi hijo amado, en él tener complacencia, a él oíd. El mismo Juan Bautista miró al Espíritu de Dios posando sobre Jesús. Pero cuando lo atrapan a Juan Bautista, cuando, acuérdense que Herodías, ¿verdad?, lo encierra en cárcel, ¿verdad? Cuando está en cárcel Juan Bautista empieza a ser oprimido. Diga, cuando estoy en cárcel me oprimo. Cuando estoy en cárcel mis sentimientos no son correctos. Cuando estoy en cárcel mis pensamientos no son correctos. Tengo una distorsión de la realidad. Yo tengo que salir de la cárcel. Y Juan Bautista, que había tenido la experiencia, mi niña hermosa, de haber visto al Espíritu de Dios que descendió sobre Jesús, estando en cárcel, amados, cayó en opresión. El profeta que dijo Jesús que no había otro nacido más grande que nacido de mujer que Juan Bautista, ese mero. ¿Sabe qué manda decirle a Jesús? Oye, ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? ¿Cómo? ¿Cómo Juan Bautista está preguntando nuevamente si tú eres el que ha de venir? Si tú mismo vistes al Espíritu de Dios descender sobre Jesús. Si tú escuchaste la voz de Dios que fue como un trueno tremendo en los cielos que dijo: a él oíd. ¿Por qué ahora estás preguntando algo que tú sabes perfectamente? ¿Verdad? Tú lo sabes porque lo viste y tú testificaste. Diga, porque está en cárcel. Está en cautiverio. Y esto es importante saber, hermanas. Mantente libre. No permitas caer en cárcel. Ni en cárcel de sentimientos derrotistas. No te permitas de caer, por más difícil que sea tu circunstancia y tu situación. No te permitas encerrarte en mazmorras más profundas, en pozos desesperados, laberintos y todo tipo de cosas terribles donde el enemigo, ¿verdad?, usa para cautivar nuestra alma. Porque voy a perder la realidad que estoy viviendo, pierdo el enfoque. Si pierdo el enfoque, me distorsiono, me deprimo, me enfermo. Y mi mente comienza a perderse en un laberinto de pensamientos y aquello se va a volver, ¿verdad?, un caos para mi vida. Diga, yo voy a ser libre en el nombre de Jesús. Y este Dios maravilloso, hermosas, este Dios que tenemos, Papá Dios, le encanta liberar a su pueblo. Este es el Dios que liberta. Porque el Señor dice: yo te quiero liberar para que me adores. Yo te quiero liberar para que me exaltes. Yo te quiero liberar para cumplir mi propósito en ti. El Salmo 126 dice, y habla muy claro, ¿verdad? Habla muy claro que dice que los que son libres pueden alabar, pueden adorar, se ríen con libertad. Pero dice la palabra, cuando hay cautiverio, amado, no puedes ni levantar las manos.
Esto es tan importante, necesitamos mantenernos en libertad. El pueblo de Israel había sido llevado cautivo. Cuando estás cautivo das lugar a más ataduras en tu vida. ¿Por qué? Porque cuando viene la depresión, ahí va a veces la mujer y cae en otro tipo de cosas más, añade amargura, añade violencia, añade pensamientos suicidas, añade injusticia en su vida, y aquello se va haciendo un cúmulo, amados, de ataduras en la vida de una persona, hasta que verdaderamente dice: esta persona está muy mal. ¿Por qué? Porque ha ido descendiendo en su cautiverio al punto, amadas, que le es casi imposible salir. Pero nosotros, amados, tenemos al Todopoderoso. No vamos a permitir ningún tipo de cárcel. El Señor desea libertarnos para que le adores, para que le ames, para que tú le sirvas al Señor y vivas la vida plena que Él prometió. Él dijo que nos daría una vida abundante. No es de Dios, amados. Y cuando tú vivas una experiencia negativa, no digas: Dios me tiene así. Diga: Dios no cautiva a su pueblo. Dios no lo mete en cárcel. Dios es Dios que liberta. Dios es Dios maravilloso. Si el Hijo te liberta, tú serás verdaderamente libre. Amén. Así que si entendemos este punto, nosotros lo primero que vamos a ver es que tenemos Dios bueno, maravilloso, que deseamos nuestra libertad. Tenemos que enfocarnos y alinearnos al pensamiento de Dios. Nuestro Padre Dios es bueno en gran manera. Nunca planea nada malo para sus hijos. Pero recuerde usted que tenemos, amados, un adversario. Tenemos a alguien que siempre es opositor de los planes de Dios. Yo les quiero comentar algo, amadas. Tú tienes una palabra, un sentir en tu corazón, óralo, peléalo. El Señor te mostró que te va a dar un negocio de X cosa que todavía no llega, óralo, peléalo, establécelo. Mantente peleando aquello que Dios ya dijo que iba a hacer, establécelo en tu vida. Un matrimonio se pelea un negocio, se pelea un ministerio, se pelean los hijos. Todo se pelea. ¿En qué sentido, amados? Yo tengo una palabra de que el Señor va a usar mi vida para la gloria de su nombre. Pero ahorita, mira, pastora, pues yo me encuentro muy mal, me duelen todos los huesos, ¿cómo le voy a servir? Como que ahí hay algo raro, ¿verdad? Entonces voy a empezar a decir: Señor, te doy gracias porque tú me usas y me usarás. Y empieza uno a establecer la palabra de que el Señor había dicho sobre mi vida, que el Señor haría algo grande conmigo, amén. Así que aprenda, queridas, a ser una mujer militante. ¿Por qué? Porque la cautividad o las cárceles, los cautiverios, los valles, las sombras, los pozos desesperados. Miren, amadas, ¿qué pasa cuando una mujer trae depresión? Dice el Salmo 40: pacientemente esperé a Jehová. Póngamelo ahí, Michelle. Pacientemente, Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó hacia mí. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, dice, y del lodo cenagoso. O sea que existe un pozo de desesperación y existe un lodo cenagoso. Y el pozo de la desesperación es un hoyo profundo. La mujer que está deprimida, el hombre que está deprimido, eso ve un hoyo profundo y oscuro. Y que mira solamente lo que está en el hoyo. Dice: no veo nada. Mi vida no tiene sentido hasta que esa persona sale del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, y Dios le liberta para que le glorifique. ¿Cómo cayó ahí? No sabemos. Pudo haber sido en medio de un dolor, una pérdida, amados. Una persona que perdió un ser querido, puede ser tan dura su pérdida, su luto, su duelo, que puede caer en un pozo desesperado. Pero es ahí, amadas, donde nosotros tenemos que tener el pensamiento: oh no, yo no voy a estar en cautiverio. Yo estoy en un duelo ciertamente, pero el Señor me va a consolar. Hoy me levanto, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. En medio de mi duelo, en medio de mi pérdida, en medio de mi circunstancia, mirará al Dios vivo. Y empieza uno a no permitir, amadas, que aquella circunstancia me asfixie o me mate. Amén. Y Dios nos ha dado el recurso. Quiero que sepas que Dios no te tiene en cárcel.
que si hay una distorsión de la realidad, estás viviendo un momento desesperado con pensamientos de derrotistas. Es probable que has entrado en una cárcel. Puede ser un valle, puede ser un lugar de desierto, puede ser un lugar de aridez, pero el Dios de la gloria nos ha dado provisión para esa libertad. Amén. Y bueno, entrando en este punto, queridas, vemos que el pueblo de Israel está cautivo y sucede, amadas, que el pueblo de Israel en ese cautiverio hizo cosas que no debía hacer. El pueblo de Israel se casó con las mujeres de todos esos lugares y Dios comienza a tratar con el pueblo porque caen en pecado terrible y se contaminaron con esos pueblos. Yo quiero que usted sepa, amadas, porque platicando con mi esposo le decía, oye, qué fuerte era Dios, qué celoso en cuanto a la adoración de otros dioses. Y me decía mi esposo, no, Karime, es que no eran cualquier servicios y cultos. Cuando se adoraba a un Dios, amadas, se hacía carnavales. De hecho, de ahí salen los carnavales. Miren, amadas, se adoraban a los dioses y comenzaban a meterse en todo tipo de bailes, se desgajaban, empezaban, mis amadas, a tener inmoralidad, todos contra todos, eran orgías. Era un tipo de religión inmoral, pero con un desgaste y un pecado increíble. No era nada más que iban y adoraban a cualquier cosa, no, era verdaderamente un decaimiento al punto más fuerte de lo que usted se puede imaginar. Y Dios era algo que siempre estaba censurando a su pueblo: no te postres ante los dioses de las naciones donde tú vas. Esto es lo que quedó de los carnavales. Esto, de ahí salen los carnavales. Los carnavales que vemos de Brasil, los de Veracruz, todos esos lugares salen, amadas, de esta adoración de los ídolos, amados, en donde había todo tipo de decaimiento moral. Fíjese, a veces participamos de cosas y no nos damos cuenta de dónde viene su raíz. Y esto es importante. Por eso Dios era tan tajante y decía: te llevé y permití que fueras cautivo a Babilonia, pero agarraste todito el cochinero de ahí. Y Dios tiene que venir, número uno, a sacar a su pueblo del cautiverio, a despertar, amados, a sus hijos para que se restaure el templo. ¿Para qué? Para que el pueblo venga a adorar al Dios vivo, a Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Por eso era necesario edificar el templo, para que el pueblo de Israel vaya a adorar a su Dios, ¿verdad? Y que allí puedan ellos volverse al Todopoderoso. Dios, amadas, siempre ha buscado al ser humano. Ahorita mismo Dios está hablándonos y nos está diciendo: repara, así como dice, edifica templo, repara tu altar, el lugar de encuentro conmigo. Prepara altar para mí, tu habitación, tu closet. Prepara altar allí donde nos encontramos, porque te voy a visitar. Dios, amada, nos va a dar una visitación tremenda. Pero está Dios, dice, así como en aquel tiempo edificaron el templo para restaurar la adoración, estamos haciendo lo mismo cuando nosotros preparamos altar para el Señor. Un lugar de encuentro, ese cuartito donde todas las mañanas yo me levanto a llorarle a mi Dios, donde pongo mi celular con una musiquita, donde pongo ahí mi cafecito a un lado y empiezo a clamarle al Señor. Ahí donde está mi Biblia paradita, yo busco versículos. Ese altar, ese lugar que aparté, donde me encuentro con el Dios Todopoderoso, ahí donde el Señor desciende, ahí donde tenemos una cita divina. El Señor dice: prepara tu altar porque te voy a visitar. Necesitamos prepararnos, queridas, para ese tiempo de visitación. Y sobre todo, amados, ser libres de todo cautiverio. Lo primero que vemos, queridas, hablando del pueblo de Israel, porque le voy a decir algo. Estuve platicando con una linda amiga, querida, y me dice, ya no vive aquí, se fue a otra ciudad, y me dijo algo muy importante. Me dijo: pastor, amiga mía, me choca la gente religiosa. Le dije: ¿en qué sentido? Creo que no debemos de ser tan cerrados en cuanto al vino. Creo que podemos tomar, creo que podemos eso. Y me empezó a decir muchas cositas. Y le dije: pues esa es la apostasía, mija.
La apostasía es exactamente que el pueblo cristiano comienza en un relax. Amén. Te voy a decir algo. Decimos, no, que no me vean mis familiares, mis amigos tan religiosos. Cuando estemos en la comida y me sirvan una cervecita, me la voy a tomar para que no digan que soy payasa. Pero ¿sabe qué va a pasar? Cuando se levanten de ahí van a decir, oye, yo conocí una cristiana, sí, Karime Villazón, pues echaba sus cervecitas, ¿eh? Te va a juzgar. ¿Sí me entiendes? Es mejor pecar de radical que de facilita. Amén. Porque te van a señalar y van a decir, pues si tú que eres cristiana, y comienza porque las personas que están en las tinieblas en el mundo andan buscándote qué error te ven para justificar el por qué ellos no se acercan. Esa es la apostasía. La apostasía que viene es que el Hijo de Dios se va a relajar. A lo bueno le llama malo, a lo malo le llama bueno. ¿Por qué estoy tocando este punto? Ay, queridas, porque que me meto en la oración de Esdras. Y yo le decía, Señor, ¿ya cambiaste? ¿Ya cambiaste tu palabra? ¿Te relajaste? ¿Ya sacaste un borrador gigante y dijiste, este versículo bórralo, este ya me arrepentí, este táchalo? ¿O sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre? Qué tremenda responsabilidad tenemos, muchachas. Porque aquí es donde entramos al punto. Somos hijas de Dios. Y el mundo se cae a pedazos. Y el mundo está en cárcel. Y el mundo está necesitado. Pero la portavoz, la embajadora, la que tiene el mensaje de vida, somos tú y yo, queridas. Y debe ser un mensaje contundente, radical, tajante, de acuerdo a la palabra. Porque no se trata de que ahora no seas tan religiosa. Miren, amadas, sí es cierto, yo también no me gusta cuando alguien se vuelve muy golpes de Biblia, ¿no? Muy legalista también. Pero eso no significa, mis amados, que yo me debo relajar al punto de dejar que la palabra ya sea anulada. ¿Estamos de acuerdo? Yo misma no soy religiosa, en muchas cosas no soy religiosa. Si fuera religiosa no trajera el pelo corto, ¿verdad? Ni uñitas, ni nada de eso. Realmente, a lo mejor sí hay otras cosas que tengo que vencer. Pero con respecto creo que no soy tan religiosa, pero yo sé cómo trabajan las personas que no conocen a Dios. Cuando te ven relajadita, te van a criticar y van a hablar mal de ti. Van a hablar mal de ti porque eso es un motivo para juzgar. Vamos a entrar a este punto que es muy determinante. El pueblo de Israel cae en cautiverio. ¿Qué pasa cuando la gente cae en cautiverio? Lo primero que viene es que viene un terrible estupor. Diga, estupor. El estupor, amada, su raíz es estupidez. Discúlpeme la palabra y perdóneme, amadas. Viene de estupidez, estupor. Viene de un velo. Viene de aletargamiento, bonita. Viene de confusión, viene de embotamiento cerebral. ¿Cuántas se les ha subido alguna vez la presión y se sienten como en un tambo de 200 litros? Ay, qué feo se siente, dice uno. Pues así se embota el cerebro, se embota el cerebro. No puedo pensar claramente. Trato de tener las ideas de Dios, no escucho a Dios y viene un estupor. El estupor trae un aletargamiento, trae una somnolencia, una pasividad, y esa es la condición de una cárcel. Diga, el estupor es una cárcel. El estupor es un cautiverio, mis chicas hermosas. Esa condición hace que el enemigo tome ventaja y pueda hacer cosas en mi vida que no me convienen. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel se va a Babilonia y se lo llevan cautivos. Y ahí hizo de todo. Y ahorita vamos a ver qué fue lo que Dios habló con ellos y los ajustes que se hicieron. Y a ustedes les va a parecer verdaderamente tajante. Muy tajante les va a parecer esto. Pero yo creo, mis amadas, que debemos de velar y tener cuidado. No se vuelva una mujer legalista, malcriada, fea, agresiva, no. De gracia. Pero manténgase en la palabra. De gracia, amor, misericordia. Considere a la persona que no conoce la palabra, pero usted manténgase en lo que el Señor habló. Amén. Siempre llena de amor y de misericordia, considerando que las otras personas no tienen la misma revelación. ¿Estamos de acuerdo, bonitas? Para no caer, viene una gran apostasía. La apostasía no es del inconverso, la apostasía es del creyente.
La apostasía, amadas, es cuando el Hijo de Dios dejó de hablar lo que tenía que hablar. Diga, yo no voy a ser apóstata. Yo no voy a ser considerada apóstata. Me voy a mantener en la palabra. Si el Señor dijo, yo soy el mismo ayer, hoy y siempre, me voy a mantener en la palabra. Pero esto no significa que yo no sea amorosa, ¿verdad que sí? Eso no significa que yo no voy a abrazar y no voy a consolar o voy a tener cuidado de no lastimar, ¿verdad que sí? Eso no significa. Simplemente me mantendré en lo que mi Padre Jehová habló desde un principio, el cual no ha cambiado nuestro Señor, como tampoco su amor. Mire qué lindo, amada, su palabra no cambia. Pero Él vuelve a decir, ¿quién te va a separar de mi amor? Nada te va a separar de mi amor. Amada, saber que no hay demonio, brujería, pecado, que no hay recuerdo, que no hay nada, cautiverios, hechicería, demonio, lo alto, lo bajo, ángeles, principados, que nada me va a separar de ese amor. Oiga, eso me hace mantenerme en pie, ¿verdad? Así como me dice, no te separará nada, nada te va a separar de mi amor, nada. También el Señor dice, mantente lo que te hablé desde el principio, mija, porque ya te había dicho, ya te había profetizado que viene una gran apostasía. ¿Por qué? Porque, amados, el Señor viene pronto. Dice, cuando venga Jesús, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué va a suceder, amados? Si el pueblo de Israel, el pueblo cristiano, el pueblo creyente, los que se supone que conocemos a Dios, nos volvemos apóstatas. La gente que no conoce a Dios dice, ¿para qué creer? Si el cristiano que me predica es más borracho que yo, si la amigocha, mi comadre que me predicó el evangelio es más chismosa que yo. ¿Y qué pasa, mis queridas? Nosotros estamos minando el evangelio, lo estamos devaluando, lo estamos aligerando. Y las personas que necesitan oír a una mujer que convencida, con convicciones, comienzan a ver que se les desmorona frente a ellas. Ahí es donde nosotros vamos a luchar, mis niñas. Yo le digo, manténgase en la palabra, manténgase en el amor de Cristo. Ante todo el amor, ¿verdad que sí? Ame, amadas, ame a las personas considerando su condición. Pues bueno, mis amadas, comienza entonces tres cosas. Yo quiero que usted vea, porque esto a mí me sacudió. Hablábamos del estupor, hablábamos de caer en somnolencia, en sopor. Hablábamos, amadas, de algo que es un cautiverio. Después de la pandemia, no podemos negar, amadas, que nos encontramos en una lucha tremenda, ¿verdad? Los médicos nos lo han dicho, a mí me lo han dicho. Dice, después de la pandemia, muchas mujeres están sufriendo, y hombres también, de olvidos. Quedaron secuelas, amados. Háblele usted si de las vacunas o del COVID. Problemas de embotamiento de cerebro, hay olvidos, ¿verdad? Me decía una chica hermosa, una señora, ay, pastora mía, salgo. Y dije, ¿para qué salí? Y luego entro y dije, ¿para qué entré? Y luego nos decía Nacho Galindo, además, cuando estábamos comiendo, no, hombre, yo estoy peor. Dice, me quito el anillo de matrimonio para acordarme que tengo yo que hacer esto. Y cuando ya me quito el anillo dije, ¿qué iba a hacer? O sea, me quito el anillo para acordarme lo que iba a hacer, pero se me olvidó lo que iba a hacer. Y le dije, ay, Dios mío. Todas estas circunstancias son circunstancias físicas que estamos viviendo. El estupor se potencializó, el embotamiento se potencializó, y necesitamos saber que realmente el pueblo de Dios ha recibido un ataque infernal, queridas, que nosotros necesitamos pelear. Mantenga su mente clara. Yo les recomiendo mucho, amadas, que mantenga su mente militante. Una forma de golpear el estupor es que usted se mantenga militante. Se lo voy a recomendar. Yo sé que ustedes me ven a mí como una pastora muy guerrera, pero yo lo primero que hago cuando empiezo a orar es agilizar mi mente, porque me levanto, ¿verdad?, con mi espíritu apocado, y empieza uno, Padre, yo te alabo, te doy gracias, así. Pero yo ni crean, amadas. Ya mi esposo, él es el que hace el cafecito en la mañana, le echo el trago y yo, Padre, en esta hora, acá barraba, sí, caraba, rabalabas, hay quebranto, derribo, rabarrabas, ¿qué hago? La molona de la pastora está racataca. No, hermanas, es una estrategia, es una dinámica que hago. Estoy acelerando mi espíritu, arrabarrabasay, porque no puedo orar e interceder si mi espíritu está apocado y mi pensamiento embotado. Amén.
Entonces necesito una condición de mi espíritu para que la mente se me aclare. Amén. Entonces, ¿qué hago, queridas? Y se los doy de tarea. Levántese haciendo una actitud militante. Desde que se levanta, Padre, en esta hora, acaba, raba, acelérele, reprenda, raba, Señor, te alabo, te bendigo, te exalto. Y cuando menos piensa, ya está bien acelerada. No le requiere ni 2-3 minutos cuando ya se aceleró. Y usted se viene a la oración o se levanta a orar, ya se está tomando el cafecito. Usted, Padre, en esta hora yo te entrego ya con un acelere, porque usted ya activó su espíritu y le pegó al estupor. Porque la confusión, amados, te hace estar, Señor, te pido, y te estás durmiendo, hermanas, porque el estupor te duerme. Entonces, en este tiempo, amadas, haga esa actividad, yo se lo recomiendo. En la mañana, luego, si va al trabajo manejando, acelere su espíritu, porque usted necesita estar activa, necesita estar con una mente clara. Y una forma de golpear el estupor es pegarle, amados, activándolo. Amén. Pues bueno, vamos al punto. Yo sé que en algo le va a bendecir eso. Siempre por año lo he hecho, amadas, y es una forma de intercesión. Comienza, mis amados, Dios a orar, a obrar. Y mira lo que hace Dios. Lo primero que hace Dios, y yo sé que aquí hay mujeres que Dios ya les hizo esto. Mira lo que hace el Padre misericordioso. Esdras capítulo 1, póngamelo ahí, versículo 1. Yo quiero que usted vea este pasaje, queridas, como el Dios maravilloso viene y comienza a hacer algo maravilloso. ¿Qué es esto? En el primer año del rey Ciro, rey de Persia, lo primero que quiero que veas es que este señor Ciro era inconverso, era pagano, él no es del pueblo de Israel. Yo quiero que usted lo vea, que don Ciro no es creyente, ¿verdad? Dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Recuerde usted que el que anunció el cautiverio fue Jeremías. Jeremías ya no está vivo aquí en esta situación. Él les habló y les dijo, van a llevarse los cautivos, no se resistan, váyanse a Babilonia y ahí los voy a preservar. Así que está diciendo aquí, por boca de Jeremías despertó. ¿De qué dice, amadas? Despertó Jehová, ¿qué? Diga, el espíritu de Ciro. Despertó Jehová el espíritu de Ciro. Despertó Jehová el espíritu de un pagano, de un inconverso. Diga, sí, porque Dios, diga, hace lo que quiere. Él le puede despertar, amados, el espíritu a cualquier persona que ni siquiera es creyente, porque cuando Dios tiene un plan, usa a quien quiere y cuando Él quiere y a la hora que Él quiere. Amén. Así que este hombre es inconverso. Don Ciro no es creyente. ¿Y cómo el Dios Todopoderoso le despierta el espíritu? Mire lo que dice. Y despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar. Dice, pregonar de palabra y también por escrito en todo su reino. Mire lo que hizo pregonar, versículo 2. Dice, así ha dicho rey Ciro de Persia, Jehová de los ejércitos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Lo primero que sucedió, amadas, es algo muy importante. Dios despierta el espíritu del rey Ciro para que le edifique casa a Jehová. Ahí como que todo nuestro espíritu religioso no embona, amadas. Empezaríamos ahorita, ¿no? Ay, porque Dios escogería un inconverso, ni siquiera es cristiano, no es metodista, ni bautista, ni hermanas, no tiene el Espíritu Santo. Miles de cosas estaríamos nosotros con estructuras, ¿verdad que sí? Pero para el Dios vivo, amadas, el Señor no mira nuestras estructuras, no mira nuestras limitaciones, no mira nuestras fortalezas doctrinales. Él no mira nada, dice, yo le voy a despertar al rey Ciro, el rey de Persia, el más alto, porque era poderosísimo, y le voy a ordenar que me edifique casa. ¿A Jehová? ¿Un inconverso? Así mero, amadas. Y pensando en ello, amadas, veía yo el punto de cuánta gente viene en la Biblia que Dios le despertó su espíritu. Y ¿sabe qué, hermanas? Solamente vienen 2 o 3 personajes en este punto. Viene a Zorobabel y viene al rey Ciro. Y viene, amados, despertó también el espíritu del pueblo. Esto significa, queridas, que
la intervención del Padre Celestial en cuanto al estupor, al letargamiento, es que el Señor necesita despertar el espíritu. Este es un motivo de oración. ¿Cuántas de nosotros tenemos que orar que Dios le despierte el espíritu a nuestro cónyuge? Es que mi esposo está bien dormido, pastora. No ve nada, no le interesa la iglesia. Sí, amadas, necesita que Dios le despierte el espíritu. Que nuestros hijos, yo misma necesito que Dios me despierte el espíritu. Esto significa que es una propiedad o es una virtud del Espíritu Santo, que Dios ponga en ti el querer como el hacer por tu buena voluntad. Esto significa, amados, y ahora lo veía, amados, porque cuando el Señor nos ordenó a mí y a mi esposo, hermanos, imagínense, le decían a mi esposo cuando abrimos iglesia hace 11 años, los médicos, compañeros de mi esposo, le decían: oye, Villazón, ¿sí? Nos dijeron que te hiciste pastor, ¿sí? Pero si te va tan bien, Villazón, si tienes muchas pacientes. Dice mi esposo: ¿y quién te dijo que abrí iglesia porque no tengo pacientes? Precisamente porque me va muy bien, estoy listo para servir al Dios vivo. Amadas, y le decían eso a mi esposo. ¿Qué le pasó a Villazón? ¿Verdad? Se hace pastor uno que le va muy mal cuando tiene su corazón distorsionado. ¿Y qué pasó, amadas? Ahora recordaba yo, porque Dios despertó nuestro espíritu para abrir casa. Definitivamente, porque me acuerdo que comenzar a reunirnos, a congregarnos, a buscar un local, empezar a luchar, empezar a sembrar, empezar a orar, la oposición, todo lo que implica abrir una iglesia. Definitivamente, amadas, Dios había despertado nuestro espíritu para servirle de esa manera. Muchas de ustedes, Dios les está despertando ya su espíritu para abrir una casa de paz. Ya Dios está despertando su espíritu para irse a evangelizar. Dios está despertando tu espíritu para consagrarte más, para hacer cosas que antes no habías hecho. Muchas mujeres aquí han estado en una búsqueda constante de la presencia de Dios, porque Dios les está despertando su espíritu. Y esta debe ser una oración, muchachas. Dígale: Señor, despiértame el espíritu. Despiértame el espíritu. Necesito que pongas en mí ese ímpetu, esa fuerza. ¿Qué es despertar el espíritu? Es algo que Dios te imparte para que hagas algo en particular. Hay gente que Dios le despierta el espíritu para que se vaya de misionera en algún lugar. Hay gente que Dios le despierta el espíritu para que reparta Biblias, para que vaya a los hospitales, para que predique la palabra. Dios está despertando al espíritu de mucha gente cristiana en este momento para hacer algo en particular. Y es una impartición del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque Ciro, mis amados, después de ver que no es cristiano, que no es creyente, que no es del pueblo de Israel, Dios le despertó el espíritu y le dijo: edifícale casa a Jehová en Jerusalén. Y también, mis amadas, ponme el versículo 5, amadas, porque Dios comienza a obrar. Aquí está este Dios vivo, maravilloso. Dice: voy a sacar a mi pueblo del cautiverio. 70 años castigué a mi pueblo por idólatra, por postrarse ante ídolos, por participar de todo este tipo de religiones perversas, por todos sus pecados con que han pecado contra mí, porque es un pueblo de dura servir, rebelde, siempre están de continuo contrario a mi corazón, y Dios los castiga y permite el cautiverio, se los llevan cautivos, ¿verdad? Y estando ahí el Señor, ay, ese es lo más lindo, amados, el Señor no olvida a su pueblo, el Señor se acuerda de su pueblo. Y yo te digo, amada, yo lloré porque yo decía: 70 años en cautiverio, 70 años lejos, amados, no tenían un lugar donde adorar, no tenían una iglesia, un templo, no podían hacer nada, vivían en la cautividad, no había nada, queridas. Usted imagínese 70 años en una aridez, en un desierto, en una sequedad. Pero vemos a ese Dios maravilloso, tan bueno, queridas, que viene a decir: yo te extraño, yo te necesito, tú eres mi hija, yo te atraigo a mí. Hay momentos, amadas, en que el Señor se queda callado. Hay momentos que el Señor nos ha hablado acerca de muchos ajustes y no le hemos hecho caso. Y el Señor en algunas de nosotras nos ha disciplinado con un silencio. Tengo un año que el Señor no me habla. Y el Señor dice: estoy enojado porque yo te he hablado y no me haces caso. Y el Señor se queda callado, pero ¿sabe qué?
Él se volverá a ti. Él te dirá: sí, estoy enojado, pero yo quiero ahora restaurarme contigo. Porque yo quiero que sepas que el Señor siempre busca al hombre para hablar con Él. Hay momentos que Él sí se ha quedado callado, porque nos habla de muchas maneras. Nos está diciendo: no quiero que hagas esto, haz un ajuste en tu vida, esto te contamina, esto te hace daño, no quiero que pienses así. Y cuando somos tan rebeldes, tan obstinados, el Señor no deja de hablar por un tiempo. Tenemos que saber que así como cuando tú te enojas con tu hijo, que le dijiste: alza tu cuarto, que parece campo minado, ¿verdad? Ya no hay ni cómo entrar al cuarto del hijo, le has dicho que alce el cuarto. Llega un momento que ya te enojas y no le hablas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le pediste muchas veces que recogiera su cuarto, ¿verdad? De alguna manera, ¿verdad? Dios es igual. ¿Cuántos saben que papá te ama? Y quiere restaurar su relación contigo y dice: yo hoy quiero hablarte. Te extraño, porque Dios nos extraña, queridas. Y mire lo que dice en este versículo 5. Dice aquí la palabra: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, y todos aquellos que dice, cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Aquí está diciendo que no solamente Dios despertó al rey, sino también a todas las casas paternas, y comienza al despertar al pueblo y dice: todos edifiquemos casa para Jehová, para que vengan a adorar. Amadas, yo les voy a decir, viene un avivamiento muy grande. La visitación que viene es tan grande, su gloria va a caer. Miren, muchachas, va a ser tan lindo, que nadie va a tener que orar. Tú oras aquí, la pastora ora aquí, ora fulana de tal. No, la gloria va a bajar sola. Las hermanas que estén en el estacionamiento, amadas, que no entran las hermanas, allá se quedaron, no están tiradas en el carro, están llorando en el estacionamiento. Así va a ser, amadas. En el hospital, amadas, no van a esperar a ver a qué horas van las hermanas a visitar al hospital. En los hospitales la gloria va a caer. La visitación va a ser tan grande, bonita. Lo mismo los que están los presos en las cárceles, va a entrar la gloria visitando, llegando de una manera tan linda. Va a ser muy grande la visitación. Y Dios en este tiempo está despertando el espíritu de la gente. Dice: la gente está muy perdida. Sí, pero también hay mucha gente que se está despertando. Mucha gente está oyendo el evangelio a través de las redes. No todo es malo, amadas. También la palabra está corriendo como río, por donde usted quiera, por los reels, por Instagram, por TikTok, por lo que sea. Pero está corriendo la palabra, está fluyendo de una u otra manera para que todos escuchen el precioso evangelio de Jesucristo. Y Dios está despertando el espíritu del hombre. Así que esta es una forma de orar: Señor, despiértanos el espíritu. Necesito tu motivación, necesito tu aliento, necesito, Señor, tu fuego, tu presencia, para que yo pueda levantarme y hacer lo que me estás mandando, ¿verdad? Porque para que Dios pueda cumplir el propósito en tu vida, Él te necesita inspirar. Diga: yo necesito ser inspirada. Yo necesito ser empujada por Dios. Yo necesito las fuerzas del cielo. Para que yo pueda cumplir un propósito de Dios, yo necesito ser inspirada. ¿Cómo lo va a hacer? Te va a despertar el espíritu. Es más, va a decir: ay, pastora, fíjate, pastora, que traigo una visión que Dios me dio. En esa visión Dios me hizo que hiciera unas tarjetas y las llevara a tal parte. Te está despertando tu espíritu para que hagas una labor, para que hagas una labor en particular. Puede ser una visión, algo en donde el Señor te quiere usar para un propósito específico. Pero para esto te está inspirando. ¿Cómo? A través, mis amadas, de despertar tu espíritu, ¿verdad? Porque si no, no vas a poder. Muchas de ustedes ya Dios les está hablando. No te hagas rebelde, no te retraigas ante lo que el Señor te está llamando. Ya Dios te está despertando, te está poniendo visión, te está diciendo: te voy a llevar a otra ciudad y quiero que así me sirvas. Necesito que hagas esto, necesitas que haga lo otro. Dios, mis amados, en la Biblia también le habla a otra persona, aparte de haberle despertado el espíritu a Ciro, rey de Persia. Le despierta el espíritu también a otro personaje. Esto significa, queridas, que el Señor puede
despertar el espíritu de un presidente de una república, de un gobernador, aunque no sea cristiano, no asiste a una iglesia cristiana, diga sí. El Señor puede hacer lo que Él quiera. Puede, amadas, levantar al líder de los policías, de los tránsitos, despertarle sus espíritus y darnos gracia para que nosotros hagamos una labor. Dios hace esas cosas, por eso nuestra oración debe ser una oración bíblica. Lo mejor que podemos hacer es cuando vemos este tipo de experiencias, es decir, Señor, porque yo me puse a llorar y le dije, Señor, le despertaste el espíritu al rey de Ciro, que no es del pueblo de Israel, y empecé a llorarle por gente que yo lo veo que está en oscuridad. Y le decía, Señor, despiértale el espíritu a fulanito, a fulanita, Señor. Si lo hiciste con Ciro, lo puedes hacer con Peregano, ¿verdad? Si lo hiciste, Señor, con tal persona, tú pones el querer como el hacer. Amadas, era el rey más poderoso. Oiga, ¿verdad? Que él tuviera la indicación de edificar un templo a un Dios que él no adoraba, pero que Dios se lo puso porque se lo puso bien puesto. Y entonces lo hizo. Esto es maravilloso. A veces la gente que es inconversa más, a veces esa gente tiene a veces más obediencia. ¿Le ha tocado gente inconversa desobediente? Obediente. Miren, amada, le voy a decir, tuve una persona que alguna vez la conocí, es un constructor muy lindo. Lo conocí porque hace como 15 años me hablaron porque la cuñada de él, hermana de su esposa, estaba en coma, le dio un aneurisma cerebral. Y cae en coma y me hablan, oye, yo todavía no era pastora, fíjate que la hermana de una señora muy linda, está muy grave y pues dicen que no, Yana. Llegué yo a Cima y ahí estaba ciertamente la hermana intubada y bueno, gravísima con daño cerebral, 3 hijos adolescentes, fíjate. Y entonces llego yo y les predico el evangelio a todos, estaban un chorro, eran como 15, hicieron una ruedota. Y le dije que Dios era Dios de propósito, se manifestó el Señor, sin embargo se fue la muchacha. Pero el consuelo y la paz que vino sobre los hijos, sobre la familia, fue sobrenatural, hubo un toque de Dios. Amén. Yo nunca volví a saber ya más nada de ellos, nunca más. Estando aquí en la iglesia, mi cuñado Alfonso tiene contacto con él, con el esposo de ella. Y le dice, oiga, necesitamos que me dé un precio. Dice, fíjese que ahí en la iglesia donde estamos, necesitamos saber cuánto cuesta la maquinita para aplanar la tierra. Usted cobra por hora, oiga. Entonces le dijo, ¿para dónde quieres tú eso? Le dijo, es para una iglesia. ¿Qué iglesia? No, estoy hablando de una gente inconversa. Le dijo, es que tengo una cuñada que es pastora. ¿Quién es esa cuñada? Karime Villazón. Yo la conozco. Hermanos en Cristo, ¿sabe lo que se siente que se aparecieron las máquinas y empezó a aplanar? Y salió mi esposo, ¡hey! ¿Quién los invitó? ¿Quién los contrató? Yo no tengo dinero. Sale mi esposo y se baja el hombre y dice, yo estoy aplanando porque me da la gana, porque me acordé de lo que hizo una vez por mí. Y llegó y aplanó todo, amados. Porque quiso, porque le dio la gana, porque no se le olvidó el favor. Inconverso, amados, inconverso. ¿Sabes por qué, querida? Porque Dios despierta el espíritu de cualquier persona. Un médico, una persona que un día le hiciste el favor, si Dios le despierta el espíritu, va a decir, un día tú me hiciste este favor y no se me olvida. Gente que tú ni te imaginas. A veces dice uno, Señor, y esta persona ni siquiera va a la iglesia. El Señor puede despertar el espíritu de cualquier persona. Amén. Y bueno, vamos al punto. Dios, amados, dice, despertó. Mire lo que vamos, Ageo. No le quite el dedito allí en Esdras. El profeta Ageo dice la palabra del Señor también, ¿verdad? Que el Señor despertó el espíritu de Zorobabel. Dice la palabra del Señor. Y dice así. Entonces se levantaron. Vamos a ver, es Ageo 1:14. Dice que Dios despertó el espíritu de Zorobabel. ¿Para qué, mis amadas? Yo quiero que usted sepa, mis amados, que comienza un ataque aquí. Dice, y despertó Jehová, ¿qué?
el espíritu de Zorobabel, que era rey, y dice gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Aquí lo primero que vemos es que otro personaje Dios le despierta el espíritu, y me llama mucho la atención por la forma en que use despertar, porque lo contrario de estar despierto es somnolencia, estupor, abatimiento, apocamiento, pasividad. Pero cuando Dios despierta para hacer algo, es porque hay una palabra que el Señor desea que tú actives. Mire, amadas, hay varios pasajes, quiero que me los pongas rápido, mi niña Michelle. Dios nos dice: yo te quiero despierto, yo te quiero alerta, yo te estoy despertando ahora. Y nos habla que no es bueno, amadas, vivir en estupor, en somnolencia. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y 6. Mire lo que dice aquí este pasaje. Por tanto, dice: no se duerman como los demás, no durmamos como todos los que están dormidos, sino estemos como alertas. Primera de Tesalonicenses 5, 6, mi niña, 5, 6. Dice: estemos alertas y seamos sobrios. Dice: no durmamos como los que están en estupor, sino estás velando, dice, y seamos sobrios. Yo tengo aquí uno que dice, una versión que dice: estemos alertas y seamos sobrios. Cuando hablamos de sobriedades, no estés como si estuvieras borracha, como si estuvieras aletargada. Dice: tienes una responsabilidad, es mantenerte sobria, alerta. Por eso les digo, bonitas, haga este ejercicio que les recomiendo. Nunca se permita sentirse aletargada. Entiendo que en ocasiones usted se acaba de tomar una pastilla de la presión. Hay personas que se toman la pastilla de la presión, que tienen un tratamiento médico, y obviamente les baja la presión, se las equilibra y se sienten aletargadas. Pero no se acostumbre a esa condición. No es bueno que estemos aletargadas, porque esto nos apoca, nos entristece, nos deprime, bonitas, nos deja en una condición de pasividad que no conviene. Por eso aquí el Señor nos dice: estén alertas, aceleraditas, activitas. ¿Qué le hace que nos vean así como bailarinas? No importa, aceleraditas, activitas. ¿Por qué, amadas? Porque necesitamos esa condición. Mire lo que dice Zacarías 4, versículo 1, póngamelo ahí. Otra vez diciendo la importancia de estar despiertas. Dios siempre viene a despertar. Una manifestación del Espíritu Santo es despertar. Miren, amadas, le voy a decir, cuando viene estupor en el pueblo de Dios, la gente apenas comienza a leer la Biblia y se duerme. ¿No le ha pasado? Lea la Biblia y se duerme, pero póngale algo de Memín Pingüino, de no sé, Libro Rojo, otra cosa, y está así. O la novela, o no sé, pero nomás lea la Biblia y viene el estupor, porque es una opresión. Necesitamos ver eso, no podemos nosotros estar con esa actitud. Mira lo que dice Zacarías capítulo 4, dice: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó. ¿Quién le despertó? Diga, el ángel. Cuando hay una visitación del Espíritu Santo, te despiertas. Vamos, la condición de una mujer de Dios, diga, está despierta, tiene la mente clara. La condición de una mujer que tiene la llenura del Espíritu Santo es que está despiertita. Y dices: y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Todas las veces, amadas, que vemos personajes bíblicos, dice: y se durmió, y se durmió. Estaban bajo opresión, bajo depresión, bajo persecución. Pero cuando viene, amados, el ángel de Jehová, cuando viene el Espíritu Santo, te aclara la mente, te pone en una condición activa, en donde tienes una forma de evaluar las circunstancias. No es correcto que nos aletarguemos, amadas. Tenemos que estar espiritualmente despiertas. ¿Estamos de acuerdo? Pelee esa condición, bonita, todos los días.
todos los días. No se permita que se le olviden las cosas. Memorice, trate de recordar. Hermana, me dijiste que te llamabas, ¿cómo me dijiste? Ay, no te preocupes. No te voy a decir hermana, te voy a decir por tu nombre. Recuérdame porque tengo que acordarme cómo te llamas. Esfuércese, amadas, en llamar a la hermana por su nombre, para que nuestra mente esté agilizada. De lo contrario se vuelve floja la mente. Y aquí vemos y dice, mis amadas, dice claramente: el ángel me despertó, como aquel que es despertado de su sueño. Amadas, despertemos del sueño. No me puedo permitir dormir. No lo puedo, no es tiempo para eso, queridas. No hay tiempo para dormirnos ahorita. Vamos a accionar. Es que voy a descansar. No, amada, no hay tiempo. Necesitamos despertar. Mire Isaías 44. Ponga por ahí mi niña Michelle, Isaías 54. Perdón, 54. Aquí nos habla también de que el Señor despierta y dice: Jehová el Señor me dio una lengua para hablar, de sabios, sabiduría. Y dice: para saber hablar palabras ¿a quién? Al cansado, el que está en cárcel, el que no puede más. Dice: despertará mañana tras mañana. Ahí va, ¿despertar qué? Mi oído. ¿Para qué? Para que oiga como los sabios. O sea, Dios te despierta los sentidos, te despierta el oído, te abre la revelación de la palabra, te abre para que hables. Amadas, mire, le voy a decir, esto a veces me salgo y digo cosas que no traigo para decir, pero está bien. Cada mujer tiene una unción y una impartición del Espíritu. Esto significa que Dios te ha dado una impartición particular. Hay mujeres, amadas, que tienen una unción para consolar. Ellas no exhortan, y no están mal, siempre van a hablar de consolación, simple y sencillamente diga, porque la gracia de Dios es multiforme, diga. ¿Verdad? Es multiforme. Hay mujeres que siempre van a tener una palabra de consolación. Cuando se trate de exhortar, seguramente se van a sentir que no fluyen. Hay personas que tienen una unción, amadas, para orar por el enfermo y sanar. Hay mujeres y hombres, amados, que tienen una impartición para enseñar la escritura y saben extraer de la palabra, amadas, una sabiduría y una inteligencia. Hay mujeres que son usadas, amadas, para momentos desesperados, donde una persona está en angustia y saben hablar en momentos de muerte, en momentos de angustia, de aflicción. Tienen una capacidad, una sabiduría para hablar en momentos desesperados. Vamos, hay diferentes unciones. El Señor despierta el espíritu de la persona y le imparte una gracia especial, porque es una multiforme gracia. Si todos fuéramos de esos que dan cocolazos, pues pobre gente, ¿verdad? No todos les toca dar chanclazos, no todos. Hay gente que Dios le ha levantado como profeta para exhortar el pecado, ¿verdad? No les cae muy bien a mucha gente, pero así es la impartición que tiene. Acuérdese cómo era Juan Bautista. Generación de víboras. ¿Se acuerda? Generación de víboras. Era la impartición de Juan Bautista. Amén. Entonces, ni puedes menospreciar esa unción, ni puedes menospreciar al que consuela, al que abraza. Hay hermanas, amadas, que el Señor las usa nada más dando abrazos, pero cuando abrazan, se sana la gente. Yo conozco una mujer que cuando abraza, las personas no saben por qué lloran y empiezan a ser libres con el puro abrazo de ella. Esa es una unción y una impartición en la múltiple gracia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Así que cuando Dios despierta el espíritu para hacer una tarea, no compares tu tarea con la de la hermana. Tu tarea es particular, específica. Tu tarea es muy de Dios y tiene una indicación particular para ti. Amén. Esto es importante. Aquí dice: el Señor despertará mañana tras mañana para que oiga como sabios. El Señor pondrá palabras particulares sobre tu vida para usarte como Él quiere. El Señor nos vuelve a decir, además, otro pasaje en cuanto al despertar.
Oiga, en Efesios 5:14 le dice a la iglesia: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Esto significa, mis amadas, que Dios está despertando a mucha gente ahorita y le está diciendo: no te duermas, despiértate que voy a hacer algo contigo. Este pasaje de despertar es un pasaje profético. Usted lo está viendo mucho, este pasaje. Despiértate, despiértate, yo te estoy despertando. Sal del letargo, sal del estupor. Mire lo que dice Romanos 13:11. Póngamelo por ahí, Michelle. Romanos 13:11. Y dice aquí: con esto, conociendo que ya es el tiempo y que ya es hora de levantarnos, dice el Señor, de ese sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Está diciendo: ya es hora de levantarnos, ya es hora de despertarnos. Dice la palabra: ya no quiero que estés dormida. Amadas queridas, salgamos de este lugar pensando: Señor, me has estado despertando y tal vez yo insisto en estar dormida. Insisto, Señor mi Dios, en estar aletargada, perdida en mis problemas. A lo mejor estoy en un cautiverio. A lo mejor estoy perdido en mi situación económica y no salgo. Pero el Señor dice: yo vengo y quiero restaurar tu lugar de adoración, tu altar, porque necesito hacerte libre, porque yo te voy a llevar a otro nivel. El Señor lo sabe. Dios ha estado hablando con respecto a eso. Y vamos a más así rápidamente, porque yo quiero que cuando el Señor, miren amadas, cuando escucha el pueblo de Dios y toda la gente atiende ese despertar, ¿sabe qué sucede? Algo maravilloso. Dice la palabra del Señor que el pueblo oyó la voz. El pueblo oyó la voz: levántese y edifique en casa, porque voy a restaurar el templo y ahí me van a adorar. Voy a restaurar. Dice que todos comenzaron a trabajar. ¿Sabe qué dice? Como un solo hombre. Yo quiero que vean aquí, amadas, aquí Esdras capítulo 2:64. Póngamelo, Michelle, porque quiero rápidamente en estos 5 minutos. Toda la congregación, dice Esdras capítulo 2:64, toda la congregación unida como ¿qué? Como un solo hombre. Era de 42,360 personas, todos unidos como si fueras un solo hombre a obedecer la indicación del cielo. Imagínense si todos los creyentes nos uniéramos como si fuéramos un solo hombre a ir por los perdidos, a predicar. Otra cosa, amados, ¿verdad? Pasaría en nuestra vida. Pero ¿qué sucede, mis amadas? Sucede que muchos no se quieren despertar. Siguen en cárcel, siguen en cautiverio, no han salido de su situación y no han podido escuchar la voz de Dios, o si la escuchan hacen omisión, dicen no quiero oír. Pero aquí el Señor nos vuelve a hablar. Mire lo que dice ahí mismo, Michelle, capítulo 3, versículo 1. Porque cuando el pueblo de Dios se escucha, nos unimos con nuestra hermana. Cuando somos despertadas, le podemos decir a mi hermana: hermana, ¿tú vas a abrir casa de paz? Sí, yo soy tu anfitriona. Yo te voy a llevar a mis vecinas y ahí te las encargo. Y todas como un solo sentir. Aquí dice también lo mismo: cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como ¿qué? Como un solo hombre. ¿En dónde? En Jerusalén. Amadas, comienza entonces la edificación. Comienza entonces a edificar el templo. Pero aquí es donde yo voy a llegar a un punto. Vino una gran oposición, porque el hecho de que tú tengas una oposición en un proyecto no significa que no es verdadero y no significa que Dios no esté en el asunto. En ocasiones, amadas, hacemos este pensamiento: oye, las cosas no me están saliendo bien, yo creo que no es de Dios. No, puede ser completamente de Dios, pero estás teniendo oposición. Pero como no se acomodaron las cosas, entonces significa que no es de Dios. Tenemos esta forma doctrinal de pensar que si es de Dios todo se tiene que acomodar sin problemas, y eso no es así. La oposición que tienes en un proyecto no significa que no es de Dios. De hecho, la oposición marca que es de Dios. Eso es lo tremendo. Porque a veces cuando las cosas no son de Dios, mira, se te pone todo pero como sedita. No hay oposición.
Pero cuando hay una grande oposición, a veces dice, ay Dios mío, esto es completamente tuyo. ¿Cómo he tenido oposición? Entonces necesitamos que se nos despierte nuestro espíritu para ver estas cosas. Si hay oposición, amadas, es precisamente porque hay un diseño de Dios allí y el enemigo está mirando y está, ¿verdad?, poniendo opresión. ¿Qué sucedió? Pues está que el rey Ciro manda a ordenar la edificación, todo el pueblo comienza a construir y se empieza a construir, pero viene un problemón. Cuando comienzan a construir las bardas o el muro, porque no nada más era construir el templo para que fueran a adorar, queridas. La mortificación vino cuando había que levantar las bardas de la ciudad de Jerusalén y el pueblo de Israel se iba a encerrar. Entonces como que ya no les gustó que hicieran sus bardotas y sus muros ahí, y entonces viene la oposición y comienzan, amados, a ver unas cartas que fueron enviadas al rey incitándolo a que no los dejara edificar el muro. ¿Por qué? Porque toda ciudad necesitaba edificar las murallas y el pueblo de Israel también tenía esa indicación, pero se viene la opresión, se viene una tremenda oposición y le llevan una carta al rey Artajerjes. Aquí es importante, queridas, porque en ocasiones tú dices, voy a abrir mi casa de paz. Voy a abrir mi casa, voy a invitar a mis vecinas, a mis comadres, a mis amigochas, a mis compañeras. Ay, pastora, se fue el agua, hombre. Es más, se cortó la luz, tronó el transformador el día de la casa de paz. Ah, no, sí. ¿Por qué crees que pasó eso? Pues porque la salvación va a caer en ese lugar. Y tú tienes que ver, ahí es donde dice, ándale, está la oposición buena, pues por aquí le doy más. Ahí es donde uno puede ver que el Señor tiene un gran plan y el enemigo está enojado. Entonces, queridas, ¿qué sucede? Le envían cartas al rey Ciro y lo hacen, amadas, que comience a haber problemas ahí, ¿verdad?, con respecto a eso. Y comienza a ver, ahí en Esdras capítulo 3, quiero que veas el versículo 10 rápidamente. Porque yo quiero que tú sepas que el hecho que se te haya ido la luz cuando abriste tu célula, el hecho que cuando ibas a predicar la palabra se te ponchó el carro, todas esas oposiciones que vienen cuando uno va a la predicación, que cuando salí ya no estaba el carro, me lo robaron, cuando fui a terapia intensiva a ver a aquella persona, claro, son cosas que se oponen y tú vas a caer en desánimo si no estás alineada y enfocada en el plan del cielo. No permitas que eso te robe la bendición. Mire lo que dice ya en el versículo 3:10. Dice la palabra del Señor aquí: cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los simientes, pusieron a los sacerdotes vestidos con sus ropas, dice la palabra del Señor, y con sus trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf. Amadas, estaban tan contentos edificando. Mire el 11. Y cantaban, amadas. ¿Sabe qué dice mi esposo? Le dije, papi, dice la Biblia que cantaban ahí. Mira, dice, y cantaban y alababan y daban gracias a Jehová, diciendo, porque Jehová es bueno. Amadas, andaban bailando, lloraban de alegría porque estaban edificando las bardas. Ya tenían un templo donde adorar a Dios. Eran 70 años sin Dios, en medio del pecado. Y dice la palabra, dice, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dice, sobre Israel y sobre todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, dice la palabra, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Dios. Amadas, mire el 12. Mire lo que dice acá al final, dice, y viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban, ponga al final, en alta voz. Dice, mientras otros daban grandes gritos de alegría, gritaban de llanto, de puro gozo, amadas. Y dice la palabra, el 13, y no podían distinguir el pueblo del clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaban con el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Estaban tan felices. ¿Sabe? Dice mi esposo, dice, mija, la historia, porque pues él se mete a estudiar la historia. Dicen, queridos, ay, eso me conmovió. Dice que comienzan a edificar el muro y empiezan a construir para acá. Y luego comienzan los del otro lado y comenzaron a construir. Y cuando se encontraron, ya que le dieron vuelta y se encontraron, fue cuando se pusieron a llorar.
Pues encontraron el muro y ya habían cerrado, y ahí lloraban y gritaban de gozo y de alegría. Estaban en ese momento tan contentos, amados, cuando llega esa carta que le es enviado al rey Artajerjes. Y yo quiero que vea que viene la oposición. Estaban tan contentos. Pues ¿dónde está Dios, pastora? ¿Dónde está Dios? Si ya están tan contentos, ya edificaron el templo. Pues llega una carta, amadas. Llegó una carta al rey Artajerjes, y mire lo que le dice allí en el capítulo 4:11, rápidamente, para que vea cómo se pone el diablo. Y esta es la copia, dice, de la carta que le enviaron al rey Artajerjes, y le dijeron así: el chisme, hermanas, porque el diablo siempre va a usar. ¿Sabe qué es conspiración? Dice: el que conspire contra ti, delante de ti caerá. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Dice: yo condeno toda conspiración. ¿Qué es conspiración? Es el acuerdo del infierno con el ser humano. Diga, conspiración es el acuerdo del infierno con el ser humano. ¿Sabe qué es en traducción? Los que respiran lo mismo. Se hace una conspiración. Tú puedes tener una conspiración. Alguien de tu compañera de trabajo se asoció con el infierno y te hizo un chismarrajo y ya te van a correr, traes ahí un problemón. Ya algo, eso es una conspiración. Pues aquí no sucedió diferente. Dice aquí: sea notorio, la que sigue, mija, versículo 12. Y dice: el rey de los judíos, que subieron de ti a nosotros y vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala. Ahí está el chismosote. Le dijo: y levantan los muros y reparan sus fundamentos. Le están diciendo: ya hicieron las bardas y están bailando y están bien gozosos. Dice: ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada y los muros fueran levantados, no van a pagar impuestos, no van a pagar tributo, ni impuestos y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Los van a menospreciar. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerte saber, oh rey. Le está diciendo, porque edificaron el templo, pero cuando hicieron el muro, pero que se enojó. No van a pagar tributo ni impuestos y te van a despreciar. ¿Qué sucede? Se hace el chisme, la conspiración, y ¿sabe qué pasa? Se detiene la obra. Se detiene la obra, mis amados, porque viene la oposición, ¿verdad? Así que cuando tú tengas una oposición en un proyecto, evalúa la oposición. No te detengas. Es el tiempo de orar, es el tiempo de ayunar, es el tiempo, mis amadas, de pelear. No te detengas. Así que lo primero que vemos, queridas, es que esto viene y para la edificación. La para y ya aquellos, mire lo que vea ahí mismo, Michelle. Póngame el versículo 23, capítulo 4, dice: entonces cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída, dice, fueron apresuradamente sus compañeros a Jerusalén, dice, a los judíos, y les hicieron cesar con poder y violencia. Y dice la 24: y cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado del rey de Persia. Se paró la obra porque vino el chisme, vino la conspiración, y porque Satanás usa mucho la conspiración para traer tropiezo. ¿Qué pasa, amadas, con la familia? Las familias se pelean. Que mi suegra dijo y le dijo a mi cuñada, y la cuñada, oiga, llega un momento que las familias se pelean, se dividen, se separan. El asunto de la discordia, los pleitos, es el punto, amados, principal. Es un arma muy usada por el diablo. Divide y vencerás, siempre han dicho eso, ¿verdad? La separación, la división, la murmuración, eso, amado, la conspiración. Y aquí no fue diferente, se paró la obra, cesó la obra. Pero ¿sabe qué, queridas? El Dios de la gloria vuelve a levantar profetas. Y aquí rápidamente en el capítulo 5, póngamelo rápido, dice: y profetizaron Ageo y Zacarías. Y les dice: vuelvan a levantar y vamos otra vez a manos a la obra. Ya no está el rey Ciro, está el rey Artajerjes, y Dios levanta dos profetas, Ageo y Zacarías, y dice:
quiero que me edifiquen templo y quiero que me edifiquen y pongan todos los muros y quiero que restauren el culto a mi persona. Queridas hermanas en Cristo, el Señor siempre ha usado profetas para hablarnos. Muchas de ustedes tienen una unción profética. Dios nos habla a través de nuestras amigas. La mujer más seriecita tiene una voz profética. La mujer más jovencita tiene una voz profética. La persona que parece que no habla tiene una voz profética. Dios está levantando profetas en este tiempo. Oigamos a los profetas y seremos prosperados. Y no tienes que ver los vestidos así con pelos, así con pieles como lo hacía Juan Bautista. Delante de ti, junto a tu mesa, está una mujer que oyó la voz de Dios que nos está diciendo: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Tienes una circunstancia, estás en cárcel, estás sufriendo, pero sabes que hoy el Señor te hace libre y despierta tu espíritu para hacerte saber que tiene un plan contigo maravilloso. Dios está despertando a la iglesia. Esta palabra, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, es una palabra profética. Dios está hablando al respecto. Así que el Señor viene y levanta a Ageo y levanta a Zacarías y le dice muy claro: levántese y habla a mi pueblo. Y lo primero que vemos, queridas, amadas, es que el Señor vuelve a activarse la obra y se levanta el sacerdote Esdras. Y esta es la oración de Esdras. Sucede lo siguiente, amadas: empiezan la obra nuevamente. Dios le da gracia otra vez delante del rey y se quita la confabulación y comienza la edificación. Pero aquí es donde viene un punto muy importante y a mí me sacudió. Dios les hace ver a ellos: se casaron en el cautiverio con mujeres paganas, con mujeres que iban ustedes conociendo en la cautividad. Pero sucede algo muy tremendo. No le estoy diciendo, amados, que usted se divorcie, porque Dios no quiere que nos divorciemos. Dios dice que Él aborrece el repudio. El divorcio o la carta de divorcio viene porque se endurece el corazón. Miren, amadas, Dios aborrece el repudio. Significa Dios no quiere que nos divorciemos. Pero por causa de la dureza del hombre se da carta de divorcio. Es decir, mi marido me fue infiel y no lo voy a perdonar, me endurezco, no lo perdono y me divorcio. Entonces, lo correcto es que podamos buscar a Dios y restaurar aquello, ¿verdad? Y que busque a Dios, que se convierta al Señor, porque Dios aborrece el repudio. Pero por causa de la dureza se tiene que dar carta de divorcio. Ese es un punto. Entonces, queridos hermanos, aquí vemos que Dios habla con respecto a las mujeres con que se casaron los del pueblo de Israel. Y una cosa Dios no cambia, amadas, y esto es un punto importante. Dice: no te hagas uno con los incrédulos, no te unas en yugo desigual. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas, hermanas en Cristo? Si te casas con un hombre que no cree en Dios, si te casas con un hombre que es medio creyente, medio mundano, medio borracho, medio loco, y ya me caso y empiezo a sufrir porque no me acompaña a la iglesia, porque se lo pasa con sus amigos, alburero, haciendo de todo, ¿por qué voy a decir: Dios mío, el marido que me diste? Y dice Dios: yo no te lo di, te lo buscaste sola. Cuando Dios dice muy claro: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, en ocasiones, amados, venimos y hacemos cosas que Dios fue muy claro. Y este es el punto con respecto a mi amiguita que me decía: no seamos religiosos. No se trata de religiosidad. Se trata, mis amados, que si tú quieres establecer un hogar donde tenga bases cristianas, consíguete un hombre que ama a Dios. Un hombre que verdaderamente ama a Dios. Si no, y usted acaba de conocer a Dios después y dices: ya me casé con uno que no ama a Dios, Dios es poderoso para convertirlo. Amén. Entonces, queridas, ¿qué sucedió? Que Esdras edifica ya todo, amados, porque sale el primer grupo de Babilonia y viene el segundo grupo con Nehemías. Sale el primer grupo comandado por Esdras. Y entonces, queridas, sucede algo muy tremendo y para mí fue algo muy, muy tajante. Le dije a mi esposo: ¿por qué Dios le mandó eso a Esdras? ¿Sabes qué les dijo? Pues
todos los casados con las mujeres paganas, todas esas mujeres locas que les gusta el carnaval, que son idólatras, las tuvieron que dejar, hermanas, con todos y sus hijos. Y los saca Dios y se los lleva nada más al pueblo de Israel. Y le dije a mi esposo, ¿por qué tan tajante Dios? ¿Por qué no dijo, bueno, tráete a la idólatra, a la pagana, y acá pues a ver qué hacemos con ella acá en el pueblo de Israel? El Señor dijo, se corta y la quita. Y me dijo, porque en aquel tiempo, ¿qué tanta influencia tendría esas mujeres que corrompían al pueblo de Israel? Era mucha. Vemos una Jezabel, amados, que manipulaba a Acab. Mujeres, amados, como Jezabel, que era una sacerdotisa, era una mujer adoradora del diablo, y que trajo sobre el pueblo de Israel, amados, corrupción. ¿Qué pasa si tu hijo se casa con una mujer no creyente, pero que le gusta, amados, ir a que le hagan limpias, le gusta jugar a la ouija, que le echen las cartas? Te va a contaminar tu casa, te va a contaminar a tus hijos, tus nietos. Al rato va a tener un altar de la Santa Muerte. Entonces no es ligero lo que estamos hablando, no somos religiosos. Seamos tajantes en el punto. Ore por sus hijos, dígale, Señor, dale a mi hijo una mujer buena que te ame. Que no meta la casa idolatría, que no meta dioses, amadas. Es horrible tener un altar a la Santa Muerte. Es horrible. Hay mujeres que corrompieron a sus esposos y a sus hijos. ¿Por qué? Porque vienen de trasfondos de ocultistas, hermanas. Amén. Entonces Dios no ha cambiado en el punto. Pues sucede, queridas, que a mí me impresiona que cuando viene la edificación del templo, sucede algo tremendo, porque el Señor les da esta palabra. Yo quiero que busques por ahí rápidamente, Michelle, Esdras 9, no quiero dejar. Dice aquí rápidamente, versículo 1, 9:1. Esdras 9:1, mira lo que dice rápido. Acababan estas cosas y príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes levitas no se han separado de los pueblos de la tierra. Dios venía a desintoxicar, amadas, porque cuando Dios te va a visitar te va a desintoxicar. Él no quiere que estés yendo a que te echen las cartas, a que pasen lo que se hace, amados, pasar el huevo y miles de mejurjes, amarres. No hay que sacar eso de nuestra vida. Y dice que el pueblo de Israel, dice, no se separó de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios, amorreos, y han hecho conforme a ¿qué? A sus abominaciones. El pueblo de Israel agarraba todo lo que veía, amados. Y no se vaya muy lejos, Salomón tuvo 1000 mujeres, amadas, 1000. Y les hizo templo a cada mujer. ¿Cuál quiere mi niña? ¿A cuál diablo quiere? Hágale el templo a mi hija. Y le hizo templos a todas las mujeres que amó Salomón. La que quisiera. Adoraron a la rata, a la lagartija, a la cucaracha, a todo tipo de demonios. Y Salomón les hizo templo a esas mujeres. Y al final de cuentas vemos a un Salomón corrompido. Porque cuando no somos radicales terminamos postradas ante otras abominaciones. Mire el 2, versículo 2, Michelle. Porque han tomado las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer pecado. Hermana en Cristo, no le des a tu hija a un hombre malo. No le des a tu hijo a una mujer mala que no ama al Señor. No se la des. No se la des. Tengo una amiga, ella ya se fue con el Señor, Ruth Albeláiz. Ruth Albeláiz, amados, tenía una hija hermosa en la iglesia. Y ella se consigue un muchacho inconverso. Y le dijo Ruth, mira, tu novio no me gusta, hija. Pues me voy a casar, mamá. Pues no voy a ir, porque yo no te voy a ir a entregar al sufrimiento. Si crees que yo voy a ir al templo contigo para entregarte al sufrimiento, pues estás muy equivocada. Y ella comienza a llorar. ¿Cómo, mamá, no me vas a ir a dejar a la iglesia? No. Sé que vas a sufrir, hija, porque ese hombre no es de Dios. Así queda. Y ella era una hija que le dolía que su mamá le dijera eso, pero la determinación de esa madre. Se va ella llorando y se queda, va a un café. Y estando en ese café, resulta que
llega un muchacho que se llama Hugo Gutiérrez. Y ese Hugo Gutiérrez, cristiano, le gustaba, andaba quedando con una muchacha, pero lo dejan plantado. Y está sentado en el café y llega la hija de Ruth, también ahí se sienta. Y ahí están los dos pues viendo. Dice, pues a él lo dejan plantado y la otra pues está llorando. Voltean y se ven y le dice, hola, ¿y tú? Hola. Y empiezan a platicar. Y empieza platicando y ella le cuenta, pues yo soy hija de una mamá cristiana que me da mucha lata. No, pues yo sí soy cristiano de verdad y me acaban de dejar plantado. No hacerse la más larga, se casaron. Se casaron Hugo y la hija de Ruth. Amadas, porque el Dios Todopoderoso escuchó el clamor de la madre y de una determinación. Y Dios armó todo el asunto, porque aquí el cupido fue el Señor. ¿Cómo lo dejan a él plantado? Ella ahí también, y terminan en una plática. Ella me dice, lo amo con locura, amo a mi esposo, dice, y le doy gracias a Dios y le digo, madre, gracias porque me estorbaste. Gracias porque me estorbaste, madre. Y ¿sabe qué, amadas? Veo aquí algo muy tajante, porque aquí les ordena que dejen, amadas, que dejen a las mujeres. Y dije, Señor, qué tremendo. Comienza a orar Esdras con respecto a la edificación del templo, mis amadas, y comienza a orar y a decir, es el tiempo de volvernos a Dios, es el tiempo de purificar nuestra vida, es el tiempo, amados, de desintoxicarnos. No te estoy diciendo que te divorcies, por eso te decía del repudio. No, ahorita no podemos a dejar a nuestro cónyuge. Dice, si tu cónyuge no es creyente, pues no lo dejes, pero sí pelea por su salvación. Miren, amadas, este tema tiene mucho que sacar, pero yo quiero que sepa algo. Yo quiero que usted vea, ponme rápidamente, Michelle, Jeremías capítulo 15, versículo 19, rápidamente. Sea radical, hermanas. Sé radical en tus convicciones. Sé radical en cuanto a tus hijos. Pídele a Dios, Señor, despierta el espíritu de mi hijo, retírale, amadas. Tiene una mujer que tú sabes que es una mujer mala, porque tú sabes cuando se le acercó a tu hijo una mujer mala. Ayuna, ora y pídele al Señor que la retire. Ora con fuerza. Si ya no puedes hacer nada, amadas, ora para que el Señor trate, para que meta su brazo de poder, porque ¿cuántos saben que para el Señor nada es difícil? Dice la palabra, por tanto, así dice Jehová, si tú te conviertes, si tú eres mi portavoz, si tú eres radical y mi palabra la agarras, si no te unes con el que está en tinieblas, no te unes en yugo desigual, no vas a contaminar tu linaje. ¿Por qué le vas a dar a tu niña virgen, santa, pura, a un hombre que, amadas en Cristo? Yo le voy a decir como ginecólogo, amadas, llegó mi esposo bien triste el otro día porque le llegó una niña hermosa, muchachita de 18 años, preciosa. Y que dijo, mi hija va llegando con el novio, que un hombre feo con F grandota, F de foco fundido, horrible el hombre. Dice, ay Dios, dice, la vi que entró. Dijo, pero esta mujer, ¿dónde se consiguió este hombre tan feo? Dice, no era tanto lo feo físicamente, su espíritu era feo. Ella era una muchacha hermosa, güerita, con ojos amielados, una princesa. Dice, cuando la voy revisando, mi hija estaba tan contagiada de infecciones que le había contagiado el muchacho, al punto de que venía de otro ginecólogo que estaba a punto de quitarle la matriz por toda la contaminación que le hizo en su matriz. ¿Por qué ella tenía que vivir eso? Mi esposo se asoció con un médico internista para curarla. Luego llegó la mamá. La mamá lloraba y le decía, pídale a Dios que venga sanidad para que su hija no le quitemos la matriz porque no ha tenido hijos. Y Dios obró. Ella no tiene que vivir eso. ¿Por qué le vas a dar a tu muchachita a un hombre perverso que tiene una multitud de compañeras sexuales? Si tuvo 20 compañeras sexuales, esa infección se la va a venir a echar ahí. Entonces, amado, yo sé que es algo de ginecología, pero son cosas que pasan. Dile, Señor, guarda a mi hija, que su esposo sea santo, que sea limpio, que la guarde. O sea, son cosas que pasan en el diario vivir. Dice la Biblia, por tanto, si te conviertes,
Si eres radical en tu casa, en las convicciones, y la palabra no la diluyes y te mantienes en las verdades bíblicas, dice: yo te voy a restaurar. Delante de mí estarás si entresacas lo precioso de lo vil, si dejas que te desintoxique. Hay cosas que sí nos quita Dios, amadas. Dios a veces nos saca de un trabajo donde me estoy contaminando. A veces Dios sí me saca de un lugar y déjese sacar. Si el Señor la saca, la quita, le quita una amistad y ya se la quitó, por favor no vaya por ella. Sí, es que mi amiguis, no, deja su amiguis, amadas, ya Dios se la quitó. Te contaminaba, no te edificaba, te restaba, no te aportaba. Entonces déjese tratar, dice: si entresacas lo precioso de lo vil, tú serás como mi boca. Que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Y mira la promesa, la que sigue, Michelle: y te pondré, si tú lo haces, te pondré por este pueblo, ¿como qué? Como un muro fortificado de bronce. Te voy a poner como una muralla. Dice: van a pelear contra ti demonios, cautiverios, ataduras, pero no te van a vencer. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo para guardarte y defenderte, dice Jehová. Cuando tú cierras puertas, amadas, y tú entresacas lo precioso de lo vil, tú le quitas la legalidad al diablo que te meta en cárcel. ¿Quién me mete en cárcel? Satanás. Porque le di chance, porque le di oportunidad. Pero el Dios de la gloria viene a libertarnos. Hoy el Señor te dice: no caigas en cárcel. Yo voy a despertar tu espíritu. No hagas componendas. No trates de vivir una vida mezclada, porque tarde que temprano se paga un precio. Pero tenemos un Dios en los cielos que nos ama profundamente. Amén. Yo quiero que te pongas de pie. Hay mucho que decir. Hoy cumpleaños mi esposo, amadas. Nos vamos a ir a comer con el doctor, para darle gracias a Dios por un hombre maravilloso. Mi esposo fue un hombre muy bueno siempre, queridas. Yo le doy gracias a Dios por ese varón. La cobertura que nos ha dado mi esposo, el doctor Villazón, ha sido una cosa maravillosa. Es muy lindo, amadas, cuando tienes un hombre que no abre puertas para que los hijos sean oprimidos. Yo tengo ese privilegio de no saber que mi esposo anda borracho, anda haciendo cosas malas. Nunca fue así, nunca. Así que siempre tuvimos una cobertura muy bonita en mi casa. Bendigo a Dios por esa bendición. Pero si no tuviste ese privilegio que yo tuve, tienes otros, porque somos hijas de Dios. No vayas a permitir que el enemigo te ponga en cárcel. Y si te sientes cautiva, es el tiempo de salir. El Señor está despertando nuestro espíritu. Tienes una multiforme gracia, impártela. Da con gracia lo que por gracia has recibido. Lleva el buen mensaje de la palabra, queridas. No permitas que el cautiverio venga. No hagas componendas. Sé tajante en las convicciones. Amadas, el Señor te va a respaldar. Vamos orando. Padre, en esta hora, yo bendigo cada mujer, Señor, en esta oración de Esdras. Cuando tú les enviaste a edificar el templo, Señor, a edificar los muros, Señor, de Jerusalén, y toda la obra fue edificada. El pueblo salió de Babilonia, dejaron las mujeres paganas, mujeres que inclinaban a tus hijos, Señor, a lo malo, a las abominaciones, y fuiste tajante, Señor, en las componendas, en las restricciones. Aquí está cada mujer, Señor, con sus hogares representados. Ayúdales a ser mujeres radicales. Tu palabra es verdad, tu palabra no cambia, como tampoco cambias tú. Ayúdanos, Señor, a ser radicales, pero también amorosas. Ayúdanos, Señor, a ser, Señor, mi Dios, tajantes, pero también que demos gracia. Que amemos al perdido, que amemos al que está cautivo, a la mujer que se siente atribulada, apenada, apocada y triste. Y llevemos la buena palabra, Señor. Hoy te presento cada mujer aquí, Señor. Despiértales el espíritu. Despiértales como se lo despertaste a Zorobabel, como se lo despertaste al rey Ciro, como se lo despertaste al pueblo para que te sirvieran. Si hay letargo, Señor, si hay estupor, si hay, Señor, somnolencia, rompe esa atadura. Sácanos de cárcel. Si hubiere depresión, sácanos de cárcel.
porque el que está en cárcel no puede ver, no puede concebir la realidad. Hoy te ruego, Dios mío, por cada mujer que está aquí. Despierta el espíritu de sus hijos. Hay mujeres aquí que sufren porque sus hijos están perdidos. Despiértales el espíritu a esos hijos. Despiértale el espíritu a la hija. Despiértale el espíritu a su generación para que te ame. Señor, despierta el espíritu de mi cónyuge para que te ame. Señor, despierta mi propio espíritu para que te sirva, Señor, esta mañana. Sí, Señor, te adoramos. Aleluya. Dile, despiértame el espíritu, Señor. Llénanos de ti, Señor. Aleluya. Señor, oro por cada mujer, por cada hogar aquí representado. Dios eterno, te imploro por tu gracia, Dios mío, que cada mujer tome, Señor mi Dios, el lugar que tú le has dado en esta obra, en este reino, Dios mío. Has despertado su espíritu y se lo despertarás aún más para servirte. Despiértanos, Señor, porque nos dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Ya nos dices que ya es hora de levantarnos, que basta ya de dormir, porque los tiempos son malos y la gente tiene necesidad. Hoy te entrego cada mujer, Dios mío, que está siendo despertada para llevar el buen mensaje de salvación. Te las entrego, Dios mío. Yo te ruego que no pierdan la fe, porque ese hijo será despertado para la gloria de tu nombre. Esa hija será despertada para servirte. Su generación te servirá. Su generación es una generación poderosa. Hoy te presento cada mujer, cada vida. Glorifícate, Señor. Haz tu obra, Señor. Te lo damos, te lo rogamos en el nombre de Jesús.